Bueno, y vamos a ver qué es lo que está pasando con las reservas estratégicas de petróleo en los Estados Unidos, dada o como consecuencia de la situación geopolítica actual. Eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Por supuesto que vamos a tocar un poco someramente, no vamos a entrar tanto en materia para no ser muy tedioso y largo el video, pero ¿de qué se trata tener una reserva estratégica? ¿Qué es lo que está pasando exactamente en este momento? Vimos cómo pues sucedió un ataque en respuesta a, al bombardeo de una embajada de Irán en Siria por parte de Israel. En respuesta a esto, pues Irán dio su respuesta, su contraataque, etcétera, etcétera. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Que todos sabemos quiénes son los países que tienen petróleo y esto mueve la economía a nivel mundial. Todos necesitamos el oro negro, que es así como en algunos casos se le denomina el petróleo. Todos lo necesitamos en todas partes del mundo. Y mucho de lo que pasa geopolíticamente hablando tiene todo que ver con este poder que da el oro negro, el dinero y pues lo que es de necesario para el movimiento económico de un país. En Estados Unidos, desde el 2020, bueno, 21 más bien diría, entró un nuevo gobierno y los precios de la gasolina en el país se dispararon. Por supuesto que lo han estado tratando de mantener que no se dispare, porque se dispara más y yo creo que ahí sí es verdad que la crisis es insostenible. ¿Y cómo se ha mantenido el precio que no se dispare mucho más de lo que ya se ha disparado? Utilizando esto que se llama la reserva estratégica. ¿Qué es lo que pasa? Que de acuerdo a las noticias que hemos visto últimamente, esta reserva estratégica ya no le queda mucho, le quedan días, y eso es bastante preocupante. ¿Qué pasa si se acaba la reserva estratégica? Porque es que el problema es que es una reserva estratégica que no tenía que estarse tocando, pero se ha estado tocando. ¿Para qué o por qué? Bueno, Emir ya nos va a explicar un poco más de esto. Presumo que es para precisamente mantener el costo o el precio de la gasolina mucho más barato, con fines políticos, por supuesto. Entonces, Emir, cuéntanos rápidamente qué sería una reserva estratégica. ¿Todos los países tienen esta reserva estratégica? Saludos, sí. No todos los países, pero por lo menos los de la OCDE, muchos de ellos lo tienen. Se supone que es una política, vamos a decir, que entre ellos acordaron que cada país la tuviese. El primero que la tuvo fue Estados Unidos y siempre conviene saber un poquito sobre la historia. Bueno, primero que es una reserva estratégica. Bueno, una reserva es como en el que piense usted en su casa. Usted tiene un salario, usted trabaja, supongamos que usted lo despiden un día, usted debería tener en su banco un ahorro que le permita que como se cortó su ingreso, usted pueda mantener los gastos mínimos, que sería vivienda, alimentación, tal vez escuela. Eso es una reserva. La reserva estratégica, vamos a decir que es muy similar, es referida a petróleo, una reserva estratégica de petróleo, que es un volumen que está, vamos a decir, almacenado, escondido, y usted lo puede utilizar en caso de que se llegue a cortar o su producción o sus importaciones. Entonces, ¿dónde nace la reserva estratégica? El concepto, y por lo menos en el caso de Estados Unidos, nacen a mediados de los años, al principio, tal vez mediados de los años 70, luego de la guerra del Yom Kippur de Israel con los países árabes, que conllevó a que los países árabes embargaran, hicieran un embargo de petróleo, afectando todo el mercado petrolero mundial, porque simplemente no estaba saliendo el petróleo, no estaba llegando a los consumidores, y eso disparó el petróleo. Ese fue, vamos a decir, el primer gran aumento
de petróleo en el mundo. Vamos a decir que el precio pasó de $3 el barril a $12 en días, semanas. Entonces, frente a esa contingencia, el presidente Nixon decidió crear esta reserva, la cual ha ido creciendo en capacidad en el tiempo y en la actualidad estamos hablando de unos 714 millones de barriles. Como tú muy bien dices, la idea es tener esa reserva full, de manera que si llega a haber alguna guerra, algún inconveniente, haya de dónde tomarlo. Pero efectivamente, como tú también muy bien comentas, el presidente Biden ha estado utilizando esa reserva con fines políticos. Pero bueno, ya lo vamos a ver. Quisiera presentarles rapidito un ¿Cuál es video. el estado actual de las reservas? Ya Entiendo que lo, quedan días de reserva, ¿no? Normalmente se supone que deberían ser 90 días de reserva que debería tener los Estados Unidos, ¿no? Que es decir, que esa reserva debería alcanzar para el consumo del país por 90 días, ¿ok? Pero no es así. Vamos a ver primero un ¿Cuánto video sobre... consume el país? ¿Sabemos esa cantidad? ¿Cuál es el consumo del Claro, país? sí, 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 sí. Estados Unidos es el país que más consume petróleo en el mundo. Está consumiendo unos 20 millones de barriles diarios y también es el mayor productor de petróleo del mundo. Está Ah, o sea produciendo, que se produce así como se consume, se produce, y se produce esa cantidad. se producen 13 millones de barriles. Entonces tienes Y ese diferencial de 7 millones y estamos hablando de diario. Ese consumo es 20 millones de barriles diarios, esa producción es 13 millones de barriles diarios y esas importaciones son de 7 millones de barriles diarios. Eso es eh, más o menos los volúmenes. Pero ya vamos a abordar eso, vamos a ver un cortito video sobre la reserva y empezamos a revisar todos esos números para que todos entiendan de qué estamos hablando. ¿Pero qué es el SPR? Es la Reserva Estratégica de Petróleo. Se funda en 1975 por la administración Nixon tras el aumento de los precios energéticos debido al embargo que Arabia Saudí había impuesto a los aliados de Israel durante la guerra de Yom Kippur. Desde entonces, los presidentes han acudido a esta reserva cuando el suministro se ha visto alterado, ya sea por guerras o los huracanes en el Golfo de México. ¿Cuántos barriles hay en la SPR? Según los últimos datos, hay un total de 606 millones de barriles. Ok, este documental o video que estamos mirando es de hace varios años. ¿Ok? Este volumen debe haber sido el que existía cuando estaba el presidente Trump, posiblemente, o inicios del periodo de Biden, ¿ok? Estamos hablando de que eran 714 millones, es la capacidad, pues es lo máximo que tú puedes almacenar, pero en ese momento había 606 millones. Hoy día hay 360 millones de barriles. Es decir, que la reserva está menos a la mitad de su capacidad. Guardados en las costas de Luisiana y Texas, lo suficiente para cumplir con la demanda de Estados Unidos durante más de un mes. Eso ¿Pero qué es el SPR? se supone que esos son los números, ¿ok? Pero vamos a ver, responder tu pregunta. Mira, este es el cuadro. Vamos a quitar esto para que se vea mejor. Ok. Bueno, este es el cuadro correspondiente al mes esto está para abril, para el 12 de abril del 2024. ¿Ok? Estos son unos datos de Macro Micro, un portal que tiene cualquier cantidad de informaciones económicas, energéticas. Y como ustedes ven, la, vamos a decir, la rayita en negro corresponde al consumo diario de petróleo para el 12 de abril del 2024, que son 19.19.220.000 barriles diarios. Ese es el consumo de los Estados Unidos. Y el segundo rublo, que está en verde, eh, vamos a ver, ok, corresponde, aquí esto está al revés, está al revés, dense cuenta, miren qué interesante esto.
porque el verde dice Es que el es el consumo, consumo, el verde dice que es el consumo, ¿ok? sí. Y la Pero producción es el negro. la producción es el negro. No, pero por eso, ahí hay un error, debería haber un error porque el consumo es más grande es superior a la producción, ¿ok? Entonces aquí el negro debería ser el consumo, ¿ok? Que es de 19.19 millones de barriles y la producción es de solamente 13 millones. Bueno, ese diferencial de 6.120.000 barriles diarios son las importaciones de los Estados Unidos. ¿Ok? Mucha de esa importación viene de Canadá, otra viene de Arabia Saudita, Venezuela fue en su momento uno de los mayores suplidores de petróleo, pero aquí lo importante, más allá de entender estos números, por un lado que Estados Unidos es el mayor consumidor y por Ujú, otro lado es el mayor productor, el segundo mayor productor del mundo es Rusia, que tiene casi 11 millones diarios, y después le viene Arabia Saudita, que está entre 8 millones y medio y 10 millones. Esos son los tres principales productores. Pero más importante que eso es ver con ese volumen de consumo qué cantidad de días puede suministrar esta reserva estratégica, o mejor dicho, puede ujú, garantizar que no haya un corte de el flujo de petróleo, porque como ustedes saben, todo es petróleo. Y como acertadamente Farah nos estaba comentando, el, el petróleo es lo que mueve el mundo y es lo que mueve las guerras. La invasión a Irak, pues, las supuestas armas de destrucción masivas que se descubrió que todo era una mentira, tenía una motivación energética y petrolera. El caso de ujú. Libia, lo mismo. Libia, uno de los países de la OPEP, era otro gran productor de petróleo. Entonces, siempre hay una motivación porque energética y petrolera, porque el que llegue a controlar la producción de petróleo simplemente controlaría el mundo. Porque todos los Sí. demás países, por ejemplo, Japón no produce petróleo, Japón tiene que importarlo. China, una gran parte de su demanda es importada de Arabia Saudita, de Irán, etcétera. Entonces, si los Estados Unidos llegaran a controlar todas estas reservas de petróleo, reservas naturales, simplemente pondría de rodilla a todos los demás países. Por eso es que Claro. por eso es que vemos esta guerra. Pero entonces vean esta es una información, esta es la información al día 12 de abril. Qué casualidad que tenemos producción del 12, consumo del 12, y aquí están las reservas de petróleo, 364.9 millones de barriles. ¿Ok? Del lado izquierdo ustedes van a ver dice la palabra sweet, sweet, y al lado dice sour. Esos son los petróleos, el petróleo, dependiendo del nivel de azufre, se va a denominar sweet o sour. Es sweet cuando tiene un bajo consumo de azufre, tal vez cercano o inferior a un 1%, y el sour por encima de esos niveles. ¿Qué es lo que pasa? Que mientras más azufre tiene el petróleo, más corrosivo es para las refinerías, ¿ok? Aunque en precio es más económico. ¿Ok? Ujú. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que más o menos el 34% de ese petróleo que está en la reserva estratégica tiene bajo azufre y más o menos un 60, vamos a ver, un 65, 63% es un petróleo de- con mayor volumen de azufre, que implica una menor calidad. Bueno, tenemos que tener este número a la mano, 364. Ese valor debería estar realmente en 714. 714. Es decir, que en estos momentos la reserva estratégica de los Estados Unidos está a la mitad de su capacidad. Ya vamos a analizar cuáles son las explicaciones para ello, ¿no?
Y lo que hice yo fue preparar este cuadrito que no está muy claro. Déjame ver si lo podemos revisar. Pero esencialmente lo que tenemos aquí es el consumo diario, la importación diaria, la reserva estratégica existente de 364, abajo la de 714 es la total. Y cuando vamos a ver días de consumo total, ¿ok? Con ese volumen de consumo de 19 millones de barriles diarios, en este momento Estados Unidos solamente tiene 19 días, vamos a decir, de independencia. Ok, si se cortara completamente el suministro de petróleo, tanto de producción como de importación, Estados Unidos simplemente tiene 19 días. Después de 19 días, Estados Unidos se queda sin petróleo. Por otro lado, la siguiente línea, si la reserva estratégica estuviera completamente llenada, como debería decirlo la ley y como debería cumplirlo Biden, Estados Unidos tendría un mes y una semana de independencia energética. ¿Ok? Eso es respecto al consumo total. Respecto de las importaciones, suponiendo que no se cortara la producción, que cosa poco probable si hay algún tipo de conflicto, en ese caso, Estados Unidos tendría 60 días para, vamos a decir, para suplir ese volumen que no está entrando a los Estados Unidos y completar para la demanda diaria. ¿Ok? Si la reserva estratégica estuviera completamente llena, tendríamos casi 4 meses de independencia. Pero originalmente el concepto está más relacionado con el consumo total. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las reservas que ha habido vamos, yo no sé si puede ser un desgaste acelerado de estas reservas. Se supone que esas reservas son en caso de una contingencia, una guerra, un huracán, un evento catastrófico. Pero como tú muy bien decías, y yo también lo refería así, Biden lo ha estado utilizando, vamos a decir, como un arma económica y como un arma política. ¿Por qué? Todos los conflictos del mundo en los cuales ha estado participando Estados Unidos, la guerra en Ucrania, también los conflictos en Medio Oriente han hecho que el precio del petróleo suba, ¿ok? Y eso tiene un efecto sobre la inflación y sobre los costos, el coste de vida, por lo cual Estados Unidos ha estado liberando volumen de esa reserva para hacer que los precios bajen. Ustedes saben que pues, en economía, mientras más escaso es un bien, más caro es. Mientras menos escaso, es más barato. Bueno, lo que ha estado haciendo Biden es sacar ese petróleo al mercado y de esa manera, ficticiamente, de una manera falsa, hacer que el precio descienda. ¿Ok? Pero estamos hablando que en estos años que ha estado Biden, ha vendido 300, tal vez unos 360 millones de barriles. Eso es extremadamente negativo, primero porque no era su naturaleza y porque por otro lado lo que está es engañando a la economía. Y en este año, que es año electoral, posiblemente pueda terminar de abusar de esas reservas, terminar de acabarla. Entonces, imagínense ustedes la consideración, vamos a decir, geopolítica o estratégica que puede representar para los Estados Unidos que comience un conflicto el día de mañana cuando Israel ataque Irán e Irán evite la salida de petróleo y que Irán pueda bombardear pozos de petróleo en Arabia Saudita, simplemente se va a cortar el suministro. O sea, eso puede pasar en horas. Y se supone que esta reserva era para ese tipo de contingencias. Si mañana estallara un conflicto, los Estados Unidos no tendría, vamos a decir, esta garantía de continuidad de flujo, que es lo que le daría, vamos a decir, cierta tranquilidad o cierta independencia
al país. Y es sumamente interesante. No sé, Farah, ¿qué observas tú de esto? Bueno, que es preocupante porque estamos ciertamente en una incertidumbre, valga el trabalenguas, pero porque no sabemos qué va a pasar dentro de 5 minutos con la situación geopolítica de conflicto en Medio Oriente. Entonces, como que estamos dependiendo de decisiones de ciertas personas. ¿Y qué es lo que Pero va es a que, pasar? Porque en realidad, ok, vamos a ver, Irán no es el principal ni productor ni suplidor, eh, pero ciertamente que un conflicto en Medio Oriente va a tener una influencia en todo lo que sí, tiene que ver con las ventas de petróleo alrededor del mundo. sí, 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 ciertamente. Es que el tema es extremadamente complicado. Mejor dicho, no complicado, las repercusiones, los efectos que puede tener ese conflicto en Irán-Israel son extremos para el mundo, porque una gran parte de la producción de petróleo sale de allí. O sea, estamos hablando que si solamente Arabia Saudita tiene una producción de 9 millones, si empezamos a sumar lo que produce Irán, que debe estar por ahí entre, casi tal vez entre 2 millones y 3 millones, ya tú tienes 12 millones de barriles, después tienes Kuwait, después tú vas sumando y por lo menos yo calculo que ahí debe haber tal vez unos 20 millones de barriles diarios de petróleo. Eso es mucho. Estamos hablando ahí que posiblemente eso sea entre el 25 y el 30% del consumo mundial. Es decir, que ese conflicto realmente trastocaría la vida de todo el mundo. Pero aquí hay otra cosa muy interesante, que es que no solo era un tema de que estaba vendiendo para artificialmente mantener los precios del petróleo, eh, y de la gasolina barata, ¿ok? Tú muy bien recuerdas cuando estaba el presidente Trump, el galón de gasolina, de la más económica, estaba en más o menos $1.80, máximo $1.90. Y, Biden empieza su mandato en el 2020. Y yo creo que ya a los meses, como él empezó a atacar al sector petrolero, limitando las exportaciones en algunos lugares de los Estados Unidos, saboteando también la construcción de un oleoducto, él empezó a atacar al sector petrolero con todo este tema de las energías limpias, que ahorita, por ejemplo, están casi que obligando a las personas a comprar los vehículos eléctricos. Ujú. Entonces, por un lado, él empezó a mantener artificialmente estos precios, pero por otro lado, y ahí fue un error que uno no sabe si fue premeditado o no, pero el argumento que da el Departamento de Energía y yo creo que algunos funcionarios era que había que aprovechar que el precio del petróleo estaba relativamente alto para vender barriles, porque sus predicciones eran que el precio iba a bajar. Entonces era como que, bueno, también yo vendo un barril de petróleo a $80, bueno, vamos a decir, a $70, pero como el precio del petróleo va a bajar a 35, cuando baja a 35, los vuelvo a comprar con esos mismos $70 y voy a tener dos barriles. O sea que voy a reponer y voy a ir llenando, supuestamente jugando con el mercado. Pero realmente se equivocaron en los cálculos, que además es ilógico, porque si yo creo que al final como todo es una mentira, porque si tú estás propiciando una guerra en Ucrania, si tú estás apoyando a Israel y estás apoyando esa conflictividad en Medio Oriente, era ilógico que tú pensaras que el precio del petróleo iba a bajar y que por lo tanto se justificaba la venta. Ahorita no han podido reponer las reservas que han vendido
porque ahorita está más caro que cuando ellos lo vendieron. ¿Ves? Entonces, por eso es que les pongo yo esta paginita, mire, esta gente, este es una, lo bueno de lo que tienen los Estados Unidos, por lo menos en algunas cosas, es este tema de la transparencia. Que si ustedes quieren averiguar sobre armas nucleares, entran a las páginas del Departamento de Defensa. Si ustedes quieren saber algo sobre la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos, pueden entrar al Departamento de Energía o a la misma página de ellos. Y aquí se encuentran, por ejemplo, que aquí están hablando de la compra de 1,5 millones de barriles. ¿Ve? Pero para septiembre del 2024, para ser entregado en uno de los 4 áreas de almacenamiento. Entonces, estos están pensando comprar 1,5 millones de barriles cuando el déficit que tiene es de 360 millones. O sea que, y supongamos que porque además ha sido una fuente de ingreso. Yo estuve revisando las operaciones que ha habido de venta y hay una sola operación donde vendieron 120 millones de dólares en petróleo. Y ha sido tan masivo el tema que incluso en el Congreso discutieron y aprobaron una ley o una regulación para no venderle petróleo, parte de ese petróleo a China, porque China era uno de los que había estado comprándole petróleo a los Estados Unidos de la Reserva Estratégica. Así, sí, así como lo oye. Entonces, el Congreso sacó una normativa que prohibía vamos a decir, prohibía al gobierno venderle reservas, o mejor dicho, petróleo de estas reservas de la Reserva Estratégica de los Estados Unidos. Total que es bastante preocupante porque es como que por todos lados el Estados Unidos se está debilitando. En materia militar, como lo hemos estado mirando, eh, está saliendo no solo la cantidad de dinero, no solo todo el dinero que se manda a Ucrania, que yo supongo que debe ser muy parecido a cuando la guerra de Irak, no sé si tú sabías, pero cuando la guerra de Irak y en la guerra de Afganistán, de los Estados Unidos salían estos aviones, bueno, parecían unos Hércules, esos aviones de transporte, y lo que llevaban era pallets de billetes. O sea, los aviones iban literalmente llenos de dólares para poder, bueno, comprar lealtades, pagar cosas. Mucho de ese dinero se lo robaba. Bueno, lo mismo creo que se ha hecho con Ucrania. Por eso es que Zelensky puede comprarse un yate de 75 millones de dólares, o puede comprarse varias propiedades, ahora sí que se está comprando un castillo, porque una vez que tú tienes efectivo, simplemente no hay control. No hay Claro, control ni para corrupción, ni para el uso del mismo, ¿entiendes? O sea, porque cuando tú desvías dinero, supongamos que ese dinero se lo mandaran en efectivo a Zelensky, va a quedar una traza. A él le mandan 100 millones de dólares y los 100 millones de dólares terminan en un banco en Suiza. Bueno, ya Zelensky está caído, pues. Pero si tú le mandas 100 millones de dólares y él los mete en cajas de zapatos y los manda para Suiza, terminan en su cuenta y nadie se da cuenta. Entonces recuerda el general este ucraniano que era jefe de reclutamiento, que lo consiguieron, creo que fue en un aeropuerto, sacando, no sé si era 1 millón o varios millones de dólares en cajas de zapatos y media. Bueno, pero entonces el punto es ese. Es realmente preocupante lo que está pasando con estas mismas debilidades. Estaba hablando sobre las debilidades militares, porque no solo es el desgaste económico de estar regalándole dinero a Ucrania, sino también que el armamento se está acabando. Se está acabando, creo que lo dijimos en un programa una vez. eh, Estados Unidos tuvo una de las industrias así, más grandes de producción de armamento del mundo, de alta tecnología, pero con la caída de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín, etcétera, empezaron a descuidarse
y empezó a darse un fenómeno que es la concentración económica. Entonces terminaron quedando solamente 5 grandes empresas de armamento en los Estados Unidos, y las empresas pequeñas, vamos a decir, que fueron absorbidas y otras quebraron. Entonces, por ejemplo, algunos de los misiles que utiliza Estados Unidos, algunos de sus componentes, ya la empresa que lo hacía no existe. Eso significa que para poder reponer algunos de esos misiles pueden tomar meses y posiblemente años. Y lo mismo está pasando en Europa, porque hubo como una desindustrialización de la industria militar, a diferencia de Rusia. Rusia mantuvo sus empresas militares, no las desmanteló, y eso le ha permitido que en la guerra con Ucrania aumente exponencialmente su capacidad de producción. Y eso lo podemos ver con el tema de los cartuchos de artillería. Rusia tiene una capacidad de producir, creo que ya 300.000 vamos a decir, cartuchos de artillería mensuales. Estados Unidos creo que puede producir entre 10 y 20.000 mensuales. Y Europa, tal vez entre todos, 30.000. Por eso es que entonces ahorita en la guerra de Ucrania, cuando ustedes ven en los noticieros, en algunos lados hablan de una correlación donde por cada eh, fuego de artillería que lanza Ucrania, Rusia le está lanzando 10. En términos de bala, es como que yo disparo un tiro, una bala, y el que me está disparando a mí dispara 10. Bueno, y esa es la realidad no solo de Ucrania, es la realidad de toda la OTAN, no solo por el proceso de desindustrialización, sino también por el mismo diseño de guerra. Estados Unidos y la OTAN, porque al final la OTAN lo que hace es seguir, vamos a decir, los lineamientos de Estados Unidos, están enfocados en esas guerras muy cortas, Farah. Guerras tipo Serbia, donde en una semana destruyeron un país, todos los países de la OTAN bombardearon Serbia, mataron a todos los que iban a matar y ganaron la guerra. Parecido a lo de Irak. Claro. Pero la guerra de Ucrania ha demostrado que eso funciona con países débiles, pero no funciona con una gran potencia. Con una gran potencia te vas a conseguir o un conflicto nuclear o lo que nos está mostrando Ucrania, una guerra de trincheras y una guerra de desgaste, donde el armamento que manda, si se puede decir así, el rey del armamento ahorita, es la artillería. Es la artillería, porque ni siquiera los aviones, como los sistemas esos que tiene Rusia, casi todos los aviones de Ucrania los han derribado, ¿entiendes? Pero bueno, nos desviamos un poco del tema, pero lo que quería mostrar era que esta debilidad que hay en materia energética es una de las tantas debilidades que Estados Unidos actualmente está presentando y que es un peligro, pues, un peligro. No sé, tus comentarios, Farah. Con la situación actual que se está viviendo en Medio Oriente, esto podría representar una situación difícil, sobre todo en materia económica, dentro de los Estados Unidos, no solo para el gobierno, sino para, por supuesto, el lado flaco de esa cuerda que son los ciudadanos, que son los que terminan siempre pagando los platos rotos de sus gobernantes. En cualquier parte del mundo siempre es así, ¿no? Es lo que podríamos ver. Si no se contiene esta situación en la que ya lleva días Benjamín Netanyahu pues amenazando básicamente de que va a tomar represalias, de que él no va a parar, que esto, que lo otro, que básicamente no le va a hacer caso a la gente de acá de Estados Unidos que supuestamente le han dicho que no, pero es como un lleva y trae, esto es una cosa increíble ya de verdad, que no es un tema de que dé risa, pero lo que uno no, ya, que hago reírme porque de verdad, ¿cuál es el juego? Que Estados Unidos dice, yo les dije que no, que Israel dice, a mí no me importa, yo voy para adelante. Y ahora por ahí en otra noticia hace poquito decía que Estados Unidos les dijera, parece que les dieron el visto bueno de que vayan adelante. Entonces así estamos y el mundo
en vilo, pendiendo de un hilo, esperando a ver cuál va a ser la reacción de una gente que parece que son súper volátiles. Entonces, El, imagínate tú que grave la situación de que el mundo esté así. Es pero tú increíble. Y sabes, bueno, ahorita lo que queríamos resaltar era la situación de que no es grave. Yo pienso que es grave que las reservas estratégicas del país estén tan bajas y que las cosas estén como estén. Y entonces, en medio de todo esto, el país lo que hace, en este caso Estados Unidos, es estar regalando sus recursos, lo poquito que hay, en lugar de arreglar la economía del país y otras tantas cosas, lo que nos estamos ocupando es de mantenimiento de guerra fuera del país. El problema va a ser, ni Dios lo quiera, que llegue la guerra al patio de la casa, porque tanto da el cántaro al agua que hasta que se revienta. Entonces, ¿hasta dónde quiere llegar estas personas? ¿Hasta dónde? Ese es el problema, eso es lo más grave que pues yo veo de todo esto. Bueno, y lo otro que yo quería que tocar un poco de este tema es que parte de una de las cosas que haces de trabajo tiene que ver con el trading de commodities y uno de esos commodities es el crudo. Entonces, ¿cómo se afecta este tema del trading de commodities, en este caso en un ambiente, en un clima bélico? Cuando los países involucrados, pues, o hay que pasar por esos trechos con los barcos cargueros, etcétera, etcétera, cuando se hacen estas ventas. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Y bueno, por supuesto, Irán. Irán, estuve leyendo yo hace ratito que no van a dejar de exportar. Entonces, pues bueno, eso por una parte, ok, pero ¿y el resto del mundo? ¿Qué pasa con eso? Además del precio, ¿no? Porque toda esta situación tan volátil tiene influencia en los precios, ¿no? sí, bueno, no lo habíamos comentado, pero bueno, una de las actividades que yo realizo es el tema de trading de commodities, alimentos, azúcar, maíz y también crudo. Y en ese sentido hay una afectación, vamos a decir que doble, ¿ok? Por este tipo de un conflicto o esta conflictividad existente, porque tú tienes un aumento del precio del crudo y de los productos por escasez, es decir, porque la infraestructura de un país se ha bombardeada y simplemente ya no puede refinar o los campos se están quemando. Recuerden cuando en Kuwait, cómo se quemaron esos campos petroleros. Entonces ya tú tienes una caída en la oferta mundial. ¿Ok? Si sale un productor, eh, incluso hasta una salida de unos 3 millones de barriles del mercado, genera un aumento superior a ese 3% por el mismo tema de las expectativas. El mercado petrolero tiene esa particularidad de que eh, las expectativas generan aumentos imprevisto y muy, muy rápido. Pero entonces tú tienes un aumento por falta de oferta, por caída de la oferta, porque la demanda sigue, se mantiene. La demanda es lo que llaman inelástica. Es decir, por mucho que aumente el precio, la caída en el consumo no es igual. O sea, en economía ustedes tienen dos tipos de elasticidad, se llama elasticidad precio de la demanda. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que un producto es elástico cuando, frente a un aumento de precio, la caída en la demanda tiene una correlación. Es decir, supongamos que el precio del petróleo subió 10%, ¿ok? Si fuese elástico, un producto elástico, el precio, la demanda caería en un 10%, ¿ok? Cuando tú tienes un producto inelástico es porque no hay un producto sustituto, ¿ok? Supongamos que en vez de ser petróleo es salsa de tomate. Bueno, si sube 10% el precio y existiese otro producto similar, las personas simplemente van para otro producto, baja la demanda y más o menos el precio se va a mantener igual. Pero cuando tú tienes un producto inelástico, significa que tú no lo puedes cambiar por otro. Es el caso del No se puede petróleo. sustituir.
Yo creo que el azúcar sería elástica porque tú tienes el azúcar blanca, ¿verdad? Que es refinada, y tienes el azúcar que no es refinada, que es el azúcar morena. Ujú. Y tienes todos los otros tipos de azúcar. Y tienes de diferente, entonces si te falta uno, pues tienes los otros que los puedes suplir y total el sabor es lo mismo. Y ahora tienes otros que están en el mercado que son azúcares hechos de plantas, que es la stevia, que es Ujú. la fruta de monk, creo que se llama, etcétera, etcétera. Entonces es un producto flexible, Que de eso se se trata, puede, ¿no? Cuando estás hablando de eso. La claro, elasticidad, la flexibilidad en el producto, que si pierdo uno porque no hay tienes con mucha qué otra sustituirlo. producción, tengo el otro. Pero en Exacto. el caso del petróleo, es inelástica porque frente a ese aumento, el comprador no tiene otra opción. Claro, Entonces, la caída en la demanda va a ser relativamente, va a ser inferior al aumento, ¿ok? Entonces, en este caso, frente a una salida de productores de petróleo, por la razón que sea, va a haber un aumento del precio. Pero además, se va a afectar los costos de transporte, ¿ok? claro, Y se va a afectar también el tiempo. Porque, por ejemplo, exacto. mucho de ese, supongamos que el petróleo va para Europa. Si fuese para Europa y viene de los países árabes, van a pasar por el canal del Suez y llegan al Mediterráneo, y eso es relativamente rápido, no sé, pueden ser tal vez unos 15 días, ¿ok? Es decir, que ese barquito de petróleo en 15 días llegó al Mediterráneo y llegó a su mercado. ¿Qué pasa con una guerra? Bueno, ese canal se cierra, ese mar se vuelve peligroso como el Mar Rojo ahorita con los ataques desde Yemen. Entonces, a esos barcos les tocaría solamente bajar por África y volver a subir, y ese viajecito, yo calculo que se puede durar sus 45 a 60 días. Entonces, imagínate tú, vas a tener 4 veces más de tiempo, que a su vez es 4 veces más de consumo del combustible del barco. Entonces, al final es una espiral de aumento. Yo, es preocupante porque, Claro. y es algo que yo no entiendo y lo he compartido contigo, Farah, muchas veces, que la política del presidente Biden es como si fuese de destrucción de los Estados Unidos. No solo por Sí. el tema económico, que la gente cree que la situación está bien, pero es una ficción. O sea, el supuesto crecimiento de los Estados Unidos se está sustentando en la deuda, en el crecimiento de la deuda de los Estados Unidos. O sea, Ujú. desde que Biden llegó al poder, yo calculo que los Estados Unidos se han endeudado, yo creo que como 7 trillones de dólares. siete Sí. trillones de dólares y todavía no ha terminado. Entonces, ese dinero es el que hace que supuestamente se mantengan los niveles de consumo, el tema del empleo, pero ningún país se puede sostener a base de deuda, porque tarde o temprano la vas a tener que pagar. Hicimos un programa sobre eso, el volumen de dinero que se está pagando en intereses ya superó el presupuesto militar de los Estados Unidos. El presupuesto de militares de los Estados Unidos son 800.000 millones de dólares, y ya Estados Unidos va para el trillón de dólares en pagos de interés, con una tasa de interés baja porque todavía la gente cree en los Estados Unidos. El día que los acreedores y el día que la gente deje de creer en el dólar, esas tasas de interés se van a disparar, y yo creo que va a ser como la gente que se declara en quiebra, ¿sí? Pero bueno, yo creo que por mí, listo el tema Bueno, estratégico. sí, no, no, esto yo creo que es algo que es necesario que sepamos que bueno, que se puede venir por allí en términos económicos para todos, porque al final nos afecta. ¿Por qué? Porque una escasez de petróleo al final va a implicar precios más altos. De alguna parte se tiene que sacar. Si no está en las reservas estratégicas para seguir manteniendo un precio más o menos, entonces ellos van a tener que comprarlo en alguna parte. El precio va a subir. Y eso es algo que yo creo que para este fin de semana es inevitable. Vamos a ver subidas y bajones
en muchas cosas. Llámese el petróleo, el mismo oro, el Bitcoin, todo lo que tiene que ver con economía, con la bolsa, todo vamos a ver que o se dispara muy, muy alto o baja o van a tener caídas muy, muy fuertes. Y eso es porque hay un evento cósmico que es inevitable y es algo que todos vivimos bajo el mismo universo y este universo tiene influencia en todos los seres humanos, lo creas o no, lo creas que es un sacrilegio porque la Biblia dice esto y lo otro. Guess what? Adivina qué. Vives en este universo y sí, los planetas influyen en todo lo que sucede en nuestra vida. Sí. Eso es algo que Nosotros, nadie puede negar. Y entonces por ahí sí. se viene. Vean, estén atentos. Va a subir el petróleo. Otra cosa que puede pasar, no sabemos. Hay mucha volatilidad en el universo en este momento. Y eso puede, pues, acrecentar muchas cosas, disparar. Cosas explosivas pueden suceder, pues, digamos, que van a Mm. ser inesperadas, que no se pueden controlar, simplemente. Y ya, estemos atentos y bueno, que sea lo mejor para cada uno de nosotros y simplemente pues eso. ¿Qué puede pasar en los Estados Unidos? Pienso yo que sería muy fácil de predecir que un aumento de la gasolina pues va a implicar un aumento en bienes y servicios, Ujú. simplemente. Es una regla prácticamente que no tiene escapatoria, eso es así y ya, es como es. Y es lo que se vislumbra en nuestro futuro inmediato con todo lo que estamos viendo. Ya vamos a ver con qué sorpresa nos salen de Israel y pues de acá, de la Casa Blanca, y para ustedes contar. Ya veremos, pero bueno, gracias por estar aquí, por vernos, Sí. por escucharnos. Por favor, compartan este contenido si piensan que es de utilidad para ustedes y otras personas. Suscríbanse a nuestro canal, que de esa manera nos apoyan para continuar pues haciendo esta labor. Gracias, Sí. gracias, que Ya, estén bien. gracias. Ya para finalizar, creo que siempre queremos darles el mensaje de estar preparado. Yo creo que una de las labores que tenemos nosotros aquí es darles a ustedes los insumos y transmitirles la idea de que en cualquier momento puede pasar algo que le cambie a usted la vida. Y la única manera que usted puede proteger a su familia es estar preparado, almacenando agua, almacenando alimentos. Tiene que estar preparado porque cada día los símbolos, los signos, las pruebas, los elementos, las noticias apuntan a una conflictividad que puede llevarnos a una guerra y un corte de suministro y un cambio de la vida que nosotros como la conocemos. ¿Ok? Pero bueno, hasta el próximo programa.